Hola gente, ¿cómo están? Les vengo a traer una nueva parte de este maravilloso manga. Espero que la disfruten y que dejen su apoyo si quieren más partes y no los interrumpo más y los dejo con el video, bye. Mientras las personas se quedan altamente sorprendidas ante lo majestuoso y fuerte que es Rokan y se preguntan que si en serio Rokan no es un hacker. Porque no creían que algo como lo que estaba haciendo Rokan era posible. Mientras una persona dice gritando que no se asusten. Y el sistema interrumpe y nos da las especificaciones de este tipo. Este tipo es uno de los ejecutivos del gremio de cazadores de sangre que comanda una de sus fuerzas principales. Y les dice a sus seguidores que los que se encargan de distribuir daño lo sigan haciendo a distancia y corriendo. Porque los grupos de proximidad son los encargados de detener a Rokan lo suficiente. Y Rokan, percatándose de algo, se queda un poco sorprendido. Porque ve algunos tipos que solamente están charlando. Y percatándose exclama que eso no parece que vaya a ser una guerra a gran escala. Porque ni siquiera parece que quieran huir. Y que es como si lo estuvieran reteniendo lentamente. Y Rokan, mientras se ríe, se pregunta que qué era lo que estaban intentando. Mientras unas personas se teletransportan atrás de Rokan. Y estos tipos se ríen y celebran y exclaman que ya han llegado. Mientras le dicen a Rokan que ahora estaba en problemas, llamándolo bastardo. Mientras Rokan es atacado repentinamente. Y alguien exclama que al parecer Rokan puede detener su lanzamiento. Y que Rokan definitivamente no es un tipo normal. Mientras el otro dice que valdrá la pena aplastar a Rokan. Y el líder del gremio P.K. exclama preguntando que si ese es el tal Rokan. Y dice, como protagonista de anime Isekai, que él espera que Rokan se haya divertido mucho, ya que lo acabará ese mismo día. Y Rokan se ríe, como nerd, después de ganarle una pelea a un bully. Y le dice a ese tipo que si lo que estaban esperando era la llegada de ese grupo de idiotas. Porque esos tipos, lo único que habían hecho por el momento era huir. Mientras expresándose de una manera provocativa, exclama que dejen de hablar y que vayan por él, llamándolos perros, pero en femenino. Y este tipo, creyéndose el protagonista, nuevamente dice, cazadores de sangre, ataque total. Y Rokan, como macho alfa, exclama que lo primero que tiene que hacer es deshacerse de los personajes secundarios. Y este tipo dice que Rokan, para ser un tonto berserker, es bastante rápido. Mientras Rokan piensa que ese tipo está usando un martillo de combate a 2 manos. Y se pregunta que cuánta fuerza posee. Y Rokan piensa y exclama que al parecer esos 3 tipos son la fuerza principal de los cazadores de sangre. Y que definitivamente son diferentes de los tipos con los que había tratado hasta ese momento. Y exclama que incluso el esqueleto es fuerte y que aunque finja, es obvio que es el líder. Mientras se pregunta que qué ha estado haciendo todo ese tiempo. Y por lo que parece, tendrá que terminar con él antes de que se convierta en una molestia. Pero que, para hacer eso, lo primero que tiene que hacer Rokan es lidiar primero con el flaco y con el grandulón. Y Rokan piensa y dice que por un lado, ese tipo solo es el típico bruto que solo confía en la fuerza y la resistencia. Y el otro flaco es el típico cobarde que lanza ataques físicos de muy largo alcance. Y exclama que eso es una combinación muy molesta. Y que si usa la habilidad Berserker, podría manejarlos en un instante. Pero tiene que evitar las cosas imprudentes, ya que no sabe si habrá
alguna variable después. Mientras se prepara para luchar y se abalanza hacia ellos. Mientras este tipo preocupado le exclama a su compañero que su objetivo es él. Y este tipo dice que si quiere decir que él es el más débil por apuntar a él primero. Pero que no hay algo más fácil que alcanzar un objetivo que está en el aire. Y vemos como eso que habíamos visto era una simple ilusión del tipo que había lanzado la lanza. Y Rokan exclama que por poco casi le da. Mientras este tipo queda anonadado ante lo que hizo Rokan y piensa que su lanzamiento, junto con la corrección de trayectoria de su habilidad, no fue bloqueada, sino que Rokan la agarró. Mientras Rokan dice que ahora se lo devolverá con todo el gusto. Y este tipo piensa que Rokan es un tonto y que si no cree que ha pasado por una situación como esa varias veces. Mientras utiliza la habilidad de su anillo, que se denomina como escapar. Y la descripción de este anillo es que es un anillo de escape hecho por un mago cobarde. Y se puede usar la habilidad de escape una vez al día para moverse hacia atrás 3 metros. Y este tipo exclama que en preparación para personas como él, siempre es importante contar con medios de supervivencia. Mientras Rokan se ríe y dice que es inútil si no sabe usarlo bien. Y este tipo maldice a Rokan en su mente y exclama que desde el principio, Rokan esperaba que él usara su carta de supervivencia. Y que jugó completamente con él. Mientras es partido por la mitad, por Rokan. Y le pregunta al otro tipo, que ahora qué hará, porque él es el único que queda. Y se pregunta, que si debería ir en serio esta vez. Mientras este tipo furioso, lo llama bastardo. Y le dice que lo matará, llamándolo hijo de fruta. Mientras Rokan le dice a este tipo que al parecer él tiene mucha confianza en su poder. Mientras abalanzándose hacia él, le dice que él va a ver de qué es capaz y que le muestre su orgullo. Y entonces este tipo, más enojado aún, lo llama insolente. Y exclama que su estadística de fuerza es de 250. Por lo que eso significa que su gremio es el más fuerte. Mientras vemos como el líder del gremio PK está planeando o haciendo algo. Y vemos como Rokan ya tiene arrinconado a este tipo. Y finalmente termina con su miserable vida y exclama que es muy agradable dar una paliza después de un tiempo. Mientras el sistema dice que Rokan ha subido de nivel. Y nos da las especificaciones actuales de Rokan. Y Rokan está en el nivel 61, tiene la profesión Berserker de segundo grado, también tiene 308 de fuerza, 50 de inteligencia, 104 de físico, 151 de salud, 155 de agilidad y 25 de sabiduría. Y Rokan le dice al líder del gremio PK que aún después de ver a todos sus hombres morir, aún sigue observando. Y le exclama que él es un fracaso como líder. Mientras el líder del gremio PK dice que el hechizo está hecho. Y le pregunta a Rokan que si le interesa la razón por la cual se había quedado quieto mientras sus hombres morían. Mientras le responde diciéndole que la razón es sencilla y que en vez de luchar con ellos, es más eficiente obtener el 100% de su fuerza y pelear con él. Porque mientras se enfrentaba a sus hombres, asimiló todas las sombras de esa zona. Por lo que en ese momento, ese campo está completamente bajo su control. Y Rokan un poco sorprendido dice que él al parecer
es un mago de las sombras. Y que es un poco impresionante que conoció algo raro. Y piensa y exclama que un mago de las sombras es una de las pocas clases ocultas en el juego. Y que las condiciones para activar la misión y obtener esa clase son muy difíciles. Por lo que incluso, en su vida anterior, nunca conoció a alguien con ella. Mientras recuerda un poco, y dice que ahora que lo piensa, si había una persona. Y se interrumpe a sí mismo, y se dice que ya tiene que dejar de pensar, porque en ese mismo momento, lo más importante era terminar con él. Y le dice al líder del gremio PK que tiene de especial una clase oculta. Porque si tratas con el cuerpo principal, todo se acabó. Mientras el sistema dice que la salud de Rokan ha caído por debajo del 50%. Y sigue diciendo que Rokan ha sido envenenado con parálisis. Y tiene una anomalía de estado que se denomina como sangrado, por lo que la salud disminuirá en 30 cada 10 segundos. Mientras este tipo exclama que si eso es todo lo que puede hacer un jugador que lo denominaban hacker. Y que está muy decepcionado. Y Rokan le pregunta que por qué está decepcionado tan pronto. Porque ahora era que acababa de comenzar el espectáculo. Y el sistema dice que Rokan se ha librado del estado de envenenamiento gracias a su resistencia al veneno. Mientras Rokan, refiriéndose a él, dice, cazador de sangre. Y se autocorrige, y refiriéndose al esqueleto, exclama diciendo, Nedok, rango 8 del gremio Ragnarok. Mientras este tipo se pregunta, ¿qué heces fecales?, estaba diciendo Rokan. Y Rokan nos explica que Odín, el rey de la creación y el líder del gremio Ragnarok, creó un grupo de locos disfrazados de dioses nórdicos y griegos. Pero aunque Rokan odia admitirlo, todos los jugadores eran los más fuertes del juego. Sin embargo, había demasiadas cosas sospechosas sobre ellos. Y no podía entender, en particular, a los tipos que jugaban a su manera. Y que como, en algún momento terminaron uniéndose al gremio uno por uno y siguiendo ciegamente a Odín. Dejando el gremio, al que ya pertenecían, e incluso cambiando sus nombres de usuario, lo que requería que gastaran mucho dinero. Y entre ellos estaba un tipo muy problemático que manejaba tanto las sombras como el veneno. Y es el mismo con el que Rokan estaba peleando anteriormente, el líder del gremio de los cazadores de sangre, que se llama Nidhogg. Igual que el dragón que aparece en la mitología nórdica y roe el árbol del mundo con sus colmillos. Y Rokan, explicándonos todo eso, dice que no es lo de él jugar con cosas como esas. Y que de todos modos, una cosa era segura. Que ese tipo que estaba enfrente de él es Nidhogg antes de unirse al gremio Ragnarok. Mientras el líder del gremio de cazadores de sangre se pregunta diciendo que de qué mierda estaba hablando Rokan. Y Rokan, continuando con lo que estaba diciendo anteriormente, dice que es natural. Porque un chamán de las sombras es una clase oculta y un asesino que incluso usa veneno, sería muy difícil encontrar a alguien igual. Y Rokan le exclama al líder del gremio PK que el que debería decírselo es él. Y pensando, continúa diciendo que por su reacción, parece que aún no se ha puesto en contacto con Odín. Y que entonces, al parecer, su primer trabajo debe ser un asesino, y su segundo trabajo debe ser un mago de las sombras. Y por ende su nivel también es mucho más alto que el de Rokan, y aunque Rokan no conoce su fuerza, exclama diciendo que su agilidad será aproximadamente el doble. Y al mismo tiempo dice que no le queda más remedio que usar eso.
activando su habilidad Berserker. Mientras el líder del gremio P.K. dice que de hecho, la parte más difícil de luchar contra un Berserker es esa. Pero que aún así, la diferencia entre él y Rokan no es algo que se pueda cubrir con solo una simple habilidad. Y este tipo piensa y exclama que no pensaba que Rokan fuera tan fuerte. Y le dice a Rokan que sus habilidades físicas han sido reforzadas con un buff. Y le pregunta que si pensó que lanzarse sin previo aviso funcionaría. Y exclama diciendo que Rokan todavía no parecía entender el significado de que esa área estaba completamente bajo su control. Y que al haber asimilado todas las sombras, puede detectar cada movimiento. Y aunque Rokan se pueda mover instantáneamente a cualquier posición, igualmente lo sabrá. Y Rokan, como persona pensante, lo humilla diciendo que sí es alguna clase de villano de historieta. Porque él anda explicando como un idiota todas sus habilidades. Mientras le dice que es molesto y que todo se había acabado de cualquier forma. Y simultáneamente, Rokan nos explica que el movimiento especial de los Berserker, a pesar de otorgar una gran mejora personal durante un cierto periodo de tiempo, es una gran espada de doble filo, ya que recibe una penalización igual al beneficio después de que finalice el tiempo. Y este tipo, interrumpiendo la explicación que estaba diciendo Rokan, dice que desde que utilizó imprudentemente la habilidad Berserker, ya había sido derrotado. Mientras Rokan se sorprende por lo que acaba de decir el líder del gremio P.K. y al mismo tiempo se enoja y le dice que deje de decir tonterías. Y Rokan, continuando con su explicación, exclama que cuando peleó con él por primera vez antes de regresar ya había completado su tercer cambio de trabajo. Y que en ese momento contaba con una combinación de fuerza y habilidades de efecto en área que podría hacer caer a cientos de sombras de un solo golpe. Y Rokan se maldice y dice que puede que esa vez muera de verdad. Mientras vemos que ha pasado un tiempo y el sistema dice que a Rokan le quedan 20 segundos en el estado Berserker. Mientras el líder del gremio P.K. le exclama diciendo que gracias a su habilidad había conservado la vida, pero que morirá por el daño de la penalización. Y que tiene que permitir que la escena donde Rokan es brutalmente derrotado por él sea pública y la vea el mundo entero. Mientras Rokan, ya decaído, con solamente 10 segundos restantes de la habilidad Berserker, dice que eso es un asco. Mientras este tipo le exclama a Rokan que muera de una vez por todas. Mientras Rokan hace una jugada magistral que nadie se estaba esperando y dice que no quería usar una forma así para salir de esa situación. Mientras épicamente, con una voz muy sensual, varonil y masculina, dice choque eléctrico. Y Rokan, aún sin creer lo que hizo, y con poco tiempo, exclama que todavía no puede creer que usó eso. Pero que ese era el único medio para debilitar a las sombras, la fuente del poder del líder del gremio P.K. Y exclama diciendo que aunque eso es solo un efecto temporal, puede que lo consiga. Y dice que solo tiene una sola oportunidad. Mientras el sistema dice que la duración de la habilidad Berserker había terminado y Rokan ha subido de nivel. Mientras el líder del gremio P.K. exclama que eso no tiene sentido. Y que como él pudo perder ante un tipo como Rokan. Y Rokan le dice que deje de hablar tanto. Porque cuando quiera, puede pelear con él de nuevo.
Y Rokan exclama que casi muere. Mientras inmediatamente, para no morirse, toma una poción. Y dice que por el nivel del gremio PK fue difícil de derrotar y que también es el encuentro más duro que había tenido desde que regresó en el tiempo. Pero que también nunca pensó que el actual líder de los cazadores de sangre llegaría a ser un miembro de Ragnarok. Y que gracias a los títulos que había ganado, Rokan recientemente pudo sobrevivir. Y tuvo el título gracias a que derrotó a un oponente de distinto nivel que el de él. Mientras Rokan dice que en particular apenas lo logró gracias al título que se denomina como Rompiendo los Límites. Mientras para refrescarnos la memoria, el sistema nos da las especificaciones del título Rompiendo los Límites. Y los efectos son que cuando Rokan lucha contra un oponente más fuerte que él, todas las estadísticas aumentan en un 10%. También cuando lucha contra un adversario más fuerte, el nivel de todas las habilidades aumenta en 1. Y al luchar contra un oponente más fuerte, la penalización según la diferencia de nivel se reduce en un 30%. Y Rokan sigue diciendo que aún así, eso apesta y que no puede creer que tuvo que hacer todo eso. Pero que igualmente le da las gracias por eso, porque por lo menos subió un nivel y obtuvo un objeto bastante útil. Así que lo perdonará. Mientras vemos cómo Rokan le había robado el objeto al tipo de la lanza, que se denomina como Anillo Cobarde. Y Rokan exclama que incluso si la habilidad del anillo solo se puede utilizar una vez al día. Para un berserker que se enfoca en habilidades de ataque, cualquier habilidad de supervivencia es importante y necesaria. Mientras Rokan, pensando un poco, dice que ahora que lo pensaba, se pregunta que si el tipo que había golpeado anteriormente y el líder del gremio PK se ven afectados por sus palizas. Y que si eso significaría que algo cambiará en el futuro. Y si no se unirán a Ragnarok. Mientras Rokan se interrumpe a sí mismo. Y para no pensarlo mucho, dice que él ni siquiera sabe cómo Odín los pudo reclutar. Y que para empezar, Rokan se pregunta dónde estaba Odín y qué estaba haciendo en ese momento. Mientras haciéndose un montón de preguntas dice que sí ha empezado la carga y que sí también cambió su apodo respecto a su vida anterior. Mientras se maldice y exclama que realmente no sabe qué está haciendo llamándolo bastardo. Y exclama que no es un problema que se pueda resolver solo pensando en ello. Y que en ese momento Odín no es el problema, el verdadero problema es Pyria. Porque el hecho de que él planeara algo así significaría que él está tratando de atrapar a Rokan de alguna manera. Mientras lo acepta y dice que está bien y que es su forma no evitar aquellas peleas que van hacia él. Y se pregunta que si entonces debería prepararse más. Mientras vemos cómo el sistema nos está mostrando el nuevo flow que lleva Rokan. Rokan lleva una pechera exportada desde el Himalaya que se denomina como pieza de armadura de clase mágica. La descripción de esta pieza de armadura es que tiene la forma de un halcón en el pecho y que es una armadura de hierro tallada. Y las características de esta pieza de armadura son que tiene una fuerza defensiva de 110, una durabilidad de 300, más 5 de agilidad, más 5 de probabilidad de golpe crítico. Y el límite para poder usar esa pechera es el nivel 60. Mientras vemos otras partes del outfit y las prendas que vemos son unos guantes que se denominan como guantes del Myeongung de clase mágica. La descripción de estos guantes son que son guantes usados por alguien llamado Myeongung. Y las características de estos guantes son que tiene 40 de fuerza defensiva, 250 de durabilidad, más 10% de dominio con el arco, más 7% de probabilidad de golpe crítico. Y el límite para usar los guantes es el nivel 60. Y como Rokan también necesita impresionar a las damas, lleva unos impresionantes pantalones rojos que se denominan como pantalones de hombre lagarto del bosque salvaje de clase mágico. La descripción de este pantalón es que el salvaje hombre lagarto del bosque reside en él.
Las características de este pantalón son que tiene 80 de fuerza defensiva, 400 de durabilidad, más 3 de agilidad, 3% de probabilidad de golpe crítico. Y el límite para usar esos pantalones es el nivel 60. Y algo que es imprescindible en el outfit es un cinturón. Y como buen metalero, el cinturón de Rokan se llama Cinturón de la Muerte, de clase mágico. Y las características de este cinturón son que posee 40 de fuerza defensiva, 200 de durabilidad, 5% de probabilidad de ataque crítico y el nivel para poder usar este cinturón es el nivel 60. Mientras vemos la última pieza del outfit imprescindible en él. Y como debe de ser, tiene que ir en conjunto con el pantalón. Y los zapatos se llaman botas de hierro de explorador, de clase mágico. Y la descripción de estas botas son que son botas utilizadas por los exploradores y reduce el daño y la probabilidad de caer en las trampas. Y las características que posee son 70 de fuerza defensiva, 300 de durabilidad, más 2 de fuerza física, menos 10% de probabilidad de que se activen trampas, menos 10% de daños por trampas. Y más 7% de probabilidad de golpe crítico. Mientras Rokan, un poco inconforme con el pedazo de outfit que lleva, exclama que de todos modos es difícil esperar grandes especificaciones de un artículo de la casa de subastas. Y por ende, es mejor centrarse solamente en la configuración de golpe crítico. Y entonces Rokan nos explica que la probabilidad de golpe crítico aumentó aproximadamente un 20% y a un sorprendente 40% debido al efecto de su título. Por lo que dice que casi cada 2 intentos puede dar un golpe fatal. Mientras con una mirada de ricura mira lo que realmente le interesó comprar. Y vemos cómo es un hacha hecha con la cara de Odín, que se denomina como hacha de combate reforzada, de clase mágico. Y la descripción de esta hacha es que es una hacha de acero, hecha para el combate, con la adición de un tratamiento mágico, por lo que la anticipación y la durabilidad han aumentado. Y las características son que posee 150 de fuerza ofensiva, 500 de durabilidad y el límite para usarla es el nivel 70. Mientras Rokan exclama que eso es bastante bueno para ser un artículo de grado mágico. Y que por lo menos podrá usarlo hasta el nivel 100 aproximadamente. Y aproximadamente en todo eso gastó alrededor de 30 de oro. Pero como se ha vuelto rico, con los impuestos de la gente, no le importa. Y cambiando de tema también dice que la búsqueda principal acerca del diario de Akine también está a la vuelta de la esquina, ya que solo le falta una sola página. Y mientras alguien lo observa, Rokan exclama que de todos modos ahora va a cazar hasta que pueda juntarlo todo. Porque también necesita probar sus nuevos artículos. Mientras esta persona misteriosa sigue vigilándolo sin hacer un movimiento sospechoso. Y cambiamos de escena. Y vemos cómo Rokan está cazando a unos cerdos, y exclama que un solo golpe crítico bastó para un monstruo de nivel 70. Por lo que subirá de nivel en ese lugar hasta el nivel 75 y que debería ser suficiente. Mientras vemos como alguien le ha quitado su hermosa presa a Rokan y exclama diciendo que quién fue el bastardo. Mientras una persona aparece, se disculpa y exclama que accidentalmente lo golpeó primero y se disculpa por eso. Y Rokan, un poco enojado, lo acepta y le dice que tenga cuidado la próxima vez. Mientras otra persona aparece y vuelve y se disculpa y dice que no sabía que alguien había atacado primero. Y este tipo descaradamente exclama que parece que tenían otro mismo objetivo en común. Y Rokan, sin tener el cerebro de adorno, les pregunta a ellos que si son del gremio MP. Mientras este tipo, un poco nervioso y claramente mintiendo, dice que estaba diciendo Rokan de repente y que en base a qué lo decía. Y Rokan le dice que lo primero que tiene que hacer es cubrir el emblema de su capa.
Y este tipo, aún más haciéndose el indignado, exclama que qué pasaba con eso y que a veces es normal cometer errores al cazar. Mientras Rokan les dice que solamente les va a dar esa última advertencia. Y les dice, con una cara que si cualquiera observa, se caga. Que si lo siguen más o le roban una presa más, lo tomará como una señal de hostilidad contra él sin importar la razón. No siendo solamente para ellos, sino también para el generoso gremio al que pertenecen. Y mientras Rokan se va, exclama que él ya cumplió con advertirle. Y este tipo, desatando sus intenciones, dice que ya no tiene sentido fingir. Y que los jugadores allí presentes están ahí para interrumpir su cacería. Porque a diferencia de los cazadores de sangre, ellos son usuarios normales, miembros del gremio MP, famoso por sus modales. Y ya que era distinto antes, porque Rokan no sabía quiénes eran ellos, pero que ahora que lo sabe, no podrá tocarlos. Mientras cambiamos de escena y vemos cómo estamos en el pasado, y el tipo que estaba interrumpiendo a Rokan anteriormente estaba hablando con Piria. Y le pregunta que por qué quiere que persiga y se interponga en la cacería de Rokan. Y Piria, sin responder su pregunta, le recalca que tiene que hacerlo sin que nadie lo vea. Mientras este tipo le dice que el problema no es que lo descubran. El verdadero problema es confirmar si Rokan se quedará quieto. Porque había oído de muchas personas que Rokan estaba completamente loco. Y entonces Piria le dice que él sabe que Rokan tiene una personalidad de mierda y que no se quedará quieto con los brazos cruzados. Pero que ese es el objetivo. Mientras Piria le explica que lo único que tiene que hacer es discutir con él y provocar una relación violenta, grabarla y editarla un poco. Porque si no pueden suprimirlo por la fuerza, no queda más remedio que reprimirlo con la opinión pública. Mientras Piria lo calma diciéndole que no se preocupe porque ellos, a diferencia de los cazadores de sangre, son conocidos por sus modales. Por lo que no será fácil para Rokan meterse con ellos. Y este tipo piensa, estando un poco nervioso, que hasta ese momento Rokan había sido apoyado porque ha apuntado únicamente al gremio PK. Y que no se atrevería a tocar a un miembro del gremio MP, famosos por sus buenos modales. Y que si se enfada y lo maldice, lo grabará. Mientras cambiamos de escena y este tipo descaradamente dice que lo siente y que esa vez su flecha falló. Mientras Rokan, como todo un macho alfa, dice que las conversaciones han llegado a su fin. Mientras estas personas se sorprenden y se preguntan el por qué Rokan mató a alguien que no era un PK. Y Rokan les pregunta que por qué están tan sorprendidos. Ya que él les había advertido antes. Mientras proceden a atacarlo. Y mientras Rokan se ríe un poco, dice que así parece que se ve el efecto de la configuración de golpe crítico. Y uno de los tipos del gremio MP, obviamente haciendo un video, exclama que Rokan está cometiendo un error. Y que sí cree que estará bien después de hacer PK de esa manera. Y Rokan dice que son demasiado ruidosos y que dejen de decir tonterías. Mientras el sistema exclama que la cuenta de asesinatos ha aumentado. Y que Rokan ahora es un asesino. Y el sistema nos procede a explicar que cuando un asesino muere, se pierde más experiencia. Y también si muere estando en el estado asesino, la probabilidad de dejar caer un objeto aumenta significativamente. Y para bajar la cuenta de asesinatos dentro de un rango de tiempo, Rokan debe acabar con seres que hayan acumulado un mal karma. Y cuanto más aumenta la cuenta de asesinatos, mayor será la penalización. Y Rokan exclama diciendo que eso es un fastidio. Y que lo esperaba hasta cierto punto. Y dice que eso es simplemente molesto.
Porque si hubiera querido deshacerse de ellos, bastaría con arrasar todo ese lugar y luego ir a un sitio, como el coto de caza de nivel 90, que se denomina como la guarida de bandidos. Y aunque sería un poco difícil, con su fuerza actual, debería ser suficiente. Pero que no puede evitar una pelea callejera, ya que él es así. Y exclama que solo tiene que esperar y ver mientras sigue cazando tranquilamente y se pregunta cómo saldrá la situación. Mientras cambiamos de escena y vemos cómo estamos en la casa de Rokan. Y alguien dice que esa era la dirección correcta. Y que se aseguren de que todas las cápsulas tengan las más altas especificaciones. Y Rokan exclama diciendo que él hará el pago más tarde. Y que pueden verse en 3 días. Y todo con respecto a las cápsulas ya estaba arreglado. Y Rokan se pregunta que por qué había estado tan tranquilo después de tantos días. Porque pensó que el gremio MP haría algo al respecto. Y se pregunta que si después de verlo a él destrozar a los PK, tuvo miedo. Mientras Rokan de repente se queda un poco sorprendido. Y mientras se ríe dice que parece que sí han hecho algo. Y de repente vemos como el gremio MP había hecho un video acerca de Rokan. Y Rokan se pregunta que si eso es todo lo que pudo hacer. Mientras vemos el video, junto con Rokan, y Piria se presenta diciendo que él es Piria, maestro del gremio MP. Y refiriéndose a la multitud, dice que si aquellos de ellos que habían estado activos recientemente en Trinsic probablemente habían oído hablar de Rokan. Un usuario que se había vuelto famoso al desafiar recientemente al gremio PK. Y también muchos lo conocen como un héroe de los débiles. Y que así también lo creía su gremio MP hasta no hace mucho tiempo. Porque recientemente se han encontrado con el hecho de que únicamente se movía con el propósito de ganar experiencia y obtener objetos de los cazadores sin una penalización. Por lo que nunca ha ayudado a usuarios regulares ni a principiantes. Y para quedar un poco mejor con la multitud, Piria dice que también está en todo su derecho, porque no necesariamente tiene la obligación de ayudar a otros usuarios, como su gremio MP. Pero que recientemente recibió una noticia increíble de un informante anónimo, donde se menciona que el usuario Rokan no es más que un hacker que usa un programa con el que se aprovecha para jugar sin restricciones. Y mostrando unas imágenes dice que como se podía ver en las imágenes puestas, se ve como Rokan hace rebotar muchísimas flechas a la vez. Y mostrando otra imagen dice que esa es una imagen donde un ataque mágico pasa a través de Rokan dejando ver claramente habilidades fuera del sentido común. Y que es por eso que se envió un equipo con la intención de identificar e investigar. Pero Rokan fue tan lejos como para matar a los miembros de su gremio, que se acercaron con la intención de indicar un diálogo respecto al tema. Y exclama diciendo que no tuvo más remedio que hacer uso de esos canales para pedir una condena al usuario Rokan, un usuario sospechoso de usar hacks dentro del juego. Y les dice al público que él quiere que ellos juzguen la verdad y que eso era todo de su parte mientras se despide. Mientras Rokan se caga de la risa. Y se pregunta que por qué se escondió tanto tiempo para eso y si eso era todo lo que él tenía. Mientras dice que Piria es muy gracioso y tiene un don para hacerlo reír. Y que tiene sentido que su ex esté con él. Y Rokan exclama que dado que incluso el maestro de los cazadores de sangre falló, Piria se dio cuenta de que no había manera de luchar contra él. Y aunque ciertamente es un acto estúpido y ridículo, podría tener un efecto, ya que él es un usuario solitario, estúpidamente fuerte. Mientras que ellos son un gremio entre los 5 mejores del país. Con un nombre precioso, en el que han estado trabajando duro, más su papel de ser defensores de los usuarios generales. Mientras riéndose sarcásticamente dice que lo siente ya que no es la primera vez que pasa por algo como eso. Y que conoce mejor que nadie cómo lidiar con ese tipo de engaño. Y esa vez se lo dirá claramente. Mientras la historia nos dice
que en cuál creerá más la gente, en una persona que es un tirano todopoderoso, o en la noble persona que esconde su verdadero rostro cuando lo están observando. Sería bueno terminar el video aquí, pero sigan viendo. Mientras cambiamos de escena y vemos cómo estamos en la guarida de los bandidos. Mientras los bandidos le preguntan a Rokan que si él no sabe quiénes son ellos. Y que incluso va hacia ellos, estando solo. Mientras Rokan, para burlarse de ellos, dice que qué pasaba si él no sabe quiénes son ellos. Mientras uno de los bandidos se abalanza hacia Rokan y le exclama diciendo que Rokan es un insolente y que se asegurará de grabarlo en su cabeza antes de morir. Porque ellos son los famosos. Y Rokan, sin dejarlo terminar lo que estaba diciendo, hace que su espada lo interrumpa. Mientras Rokan exclama que él solo estaba bromeando y que por supuesto que sabe quiénes son ellos. Y dice que ellos son sus preciosos puntos de experiencia. Mientras Rokan exclama que en videojuegos y caricaturas normalmente aparecen bandidos. Siendo solo un puñado de personas. Pero que esos tipos son muy diferentes al de las caricaturas y al de los videojuegos. Porque incluso viéndose así, todos están sobre el nivel 90. Debido a la experiencia que han adquirido por robar y asesinar innumerables aventureros. Sus artes marciales y habilidades con las armas también son increíblemente poderosas, convirtiéndolos en verdaderos monstruos. Mientras un bandido dice gritando que Rokan está solo y que lo ataquen de una vez. Mientras Rokan activa la habilidad Berserker. Y continuando con lo que estaba diciendo anteriormente, exclama que de todas formas no importa porque ellos no son nada comparado con él. Mientras gritando internamente le dice a Piria que lo espere. Porque pronto le responderá con un evento interesante. Mientras cambiamos de escena y vemos cómo la gente está comentando en el video de Piria. Y muchas personas comentan que sí han visto de verdad el video de Rokan. Y muchos dicen que pensaban que Rokan solamente era increíblemente fuerte, pero nunca pensaron que llegaría a ser un hacker. Y poniéndose del lado de Piria, muchos dicen que el gremio MP tiene razón y que en realidad Rokan no había hecho nada por ellos. Y muchos de ellos se pelean por saber cuál es la verdad, pero como estos comentarios no agregan nada a la trama principal, los omitiremos. Mientras vemos como Piria había subido otro video. Y en ese video les da las gracias a las personas porque le habían mostrado mucho apoyo. Y que en representación del gremio MP, que tiene como objetivo un juego con etiqueta y que trata de que los usuarios puedan disfrutar del juego adecuadamente. Pero, aunque todavía no se había revelado todo, le dice a la multitud que con su apoyo, su gremio MP tomará la iniciativa en derrocar a Rokan, un usuario sospechoso de usar hacks, mientras les dice, por favor, que continúen apoyándolos. Y Piria los insulta y se burla de todos esos que lo están defendiendo, llamándolos aves de corral e idiotas. Y exclama que él tenía que haber hecho eso mucho antes. Y refiriéndose a Rokan dice que por más que luche y se arrastre, al final, él es solo un individuo. Y que, con la opinión pública en su contra, se pregunta que si Rokan podrá seguir jugando al juego. Mientras dice que ese es el final para Rokan. Y que se deje ser aplastado lentamente bajo la influencia de su organización y desaparezca de una sola vez. Y exclama que desde que Rokan desaparezca, se fusionarán con los cazadores de sangre. Mientras inesperadamente recibe una llamada y alguien tembloroso dice 2 veces, líder. Y le avisa de que Rokan había iniciado sesión y que estaba en ese mismo momento en la Plaza Acton. Mientras Piria le responde diciéndole que está bien y le pregunta que si Rokan está tratando de dar explicaciones. Y sin dejarle chance de que responda su pregunta, le hace otra pregunta y le dice que sí había hablado con los buitres. Y que les diga que vayan inmediatamente y comiencen a incitar al público.
mientras su subordinado le responde diciéndole que estaba bien, pero que había un problema. Y la historia, sin darnos explicación de lo que le dijo el subordinado a Piria, vemos cómo Piria se sorprende. Y cambiamos de escena y vemos cómo Rokan está en el pueblo. Y un tipo le pregunta a su amiga que si el que acababa de pasar era Rokan. Mientras la amiga le pregunta que si era el hacker sin modales. Y le dice a su amigo que le diga rápidamente dónde estaba, llamando a Rokan bastardo. Mientras el tipo la calma diciéndole que se tranquilice y que piense que qué pasará con ellos si Rokan intenta matarlos a ellos. Mientras ella le pregunta que si él no lo sabe todavía. Ya que solamente basta con llamar a los guardias NPC y ellos se encargarán de matarlo. Mientras esta tipa muy enojada le pregunta a Rokan que si él es el tal Rokan del que se hablaba mucho y le pregunta si podía hablar un segundo con él. Mientras Rokan se voltea y pregunta que qué pasaba. Y hace una pregunta retórica diciendo que en ese día no había muchas personas que lo estaban buscando. Mientras esta tipa quita su cara rápidamente y le dice muy despacio a su amigo que si él no había dicho que Rokan era un loco que había matado a muchas personas. Y le pregunta que por qué sus ojos estaban tan claros. Y su amigo le responde que puede ser que Rokan haya reducido su cuenta de asesinatos. Mientras Rokan nos explica que no es fácil bajar la cuenta de asesinatos una vez elevada. Aunque también, si no haces nada, bajará naturalmente, pero tardará semanas. Por eso la manera más rápida era matar a alguien que también esté en un estado de asesino. Y que por ahora, ese era el único método que se conocía. Pero hay algo que la mayoría de los usuarios no conocen. Porque, entre los monstruos superiores, hay monstruos con una cuenta de asesinatos. Y la razón por la que estaba en la guarida de los bandidos era por eso. Y se rectifica un poco y dice que también era para subir un poco de nivel. Y gracias a eso, cazar monstruos de las cavernas de la montaña que han matado a muchos aventureros por un par de horas era más que suficiente. Porque con esa combinación fue suficiente para restablecer su cuenta de asesinatos. Y dice que de todos modos, eso es algo que se revelará muy pronto a medida que suba el nivel de los usuarios. Pero que, en esos momentos, todavía puede tratar con esas tonterías sin tener que preocuparse. Mientras esta tipa sorprendida dice que eso es imposible y que una cuenta de asesinatos no desaparece en mediodía. Y Rokan exclama que si ellos no quieren nada de él, entonces se irá. Mientras se disculpan con él. Y alguien lo interrumpe y le pregunta que si él era Rokan. Y se presenta diciendo que él es Danos, un periodista de WebHin. Mientras le pregunta que si él podría tener una entrevista con Rokan. Y Rokan riéndose internamente, exclama que es bueno que él haya ido hacia el primero. Mientras Rokan dice que es comprensible porque ese es el tema del momento. Y Danos piensa que nunca pensó que fuera a encontrarse a Rokan. Y que no puede dejar pasar esa oportunidad de una cobertura exclusiva. Mientras Rokan accede a hacer una entrevista. Pero le dice que él decidirá el lugar de la entrevista. Y exclama diciendo que pueden hacerlo en la cafetería de allí, en una mesa al aire libre. Mientras este tipo anonadado, por lo que acaba de decir Rokan, piensa que para publicar un artículo en exclusiva, hay que hacerlo sin que nadie lo sepa. Y Rokan rápidamente le dice que si a él no le gusta, se irá de una vez. Mientras este tipo nervioso rápidamente lo detiene y le dice que lo hará. Y la gente se sorprende al ver a Rokan y a Danos en una entrevista al aire libre. Y se acercan a escuchar lo que estaban diciendo. Mientras Danos dice que probablemente está familiarizado con el reciente tema. Así que él preguntará sin rodeos. Y le dice a Rokan que lo han acusado de ser un hacker. Y hay pruebas de que estaba haciendo PK indiscriminadamente. Mientras le pregunta que qué opinaba de eso. Y Rokan le dice que en primer lugar le deje decir la parte importante.
Y sin rodeos exclama que él nunca ha usado un programa trampa. Y en segundo lugar, su enfrentamiento con MP solo se dio luego de que lo provocaran. Y que en ese mismo momento le irá mostrando la evidencia. Mientras Thanos le dice a Rokan que él parece que está muy seguro. Y que como piensa probar lo que estaba diciendo. Y Rokan le pregunta que si alguna vez había oído hablar de un hacker en el juego. Y Thanos le responde diciéndole que esa era la única vez que había escuchado rumores acerca de un hacker. Mientras Rokan le dice que exactamente gracias a el video que subió Piria. Se estaba hablando sobre los hacks, ya que él también lo vio. Y le pregunta que cuando cree él que se grabó el video. Y que entonces, ¿por qué si se sospecha de él como hacker? Las personas que él mató no intentan denunciarlo. Mientras Thanos le dice a Rokan que a qué se refiere con eso. Porque ya lo han denunciado, pero no había pasado nada. Y Rokan le pregunta que por qué una compañía tan grande como esa llegó a la conclusión de que Rokan no es un hacker. Y dice que lo único que él sabe hacer es jugar juegos, no programarlos. Y nunca ha usado un hack y también ni siquiera sabe dónde conseguirlos. Mientras Rokan le dice que si no le cree, es libre de reportarlo en ese mismo instante. Y Thanos le pregunta que si en serio puede hacerlo ahora. Y Rokan le responde diciendo que no había ningún problema. Mientras Thanos le dice a Rokan que ya ha sido reportado y que ahora podrá saberlo con seguridad. Y Thanos, un poco nervioso, le pregunta que cómo pudo entonces Rokan desviar todas esas flechas. Y haciéndole otra pregunta, dice que si agarrar una flecha con la mano es posible con pura habilidad. Y Rokan le responde diciéndole que esa habilidad es únicamente extravagante. Y le explica que la velocidad de la flecha y el poder de esta dependen puramente del nivel. Pero, como el usuario lanza la flecha y la precisión de esta depende mayormente del talento. Y le pregunta a Thanos que si ese no es un juego en el que se puede ser tan fuerte como desees. Y que con solo cambiar al segundo cambio de trabajo a una clase como mago, ya se puede ser capaz de desaparecer un edificio. Y le pregunta que qué tiene de raro agarrar una flecha. Mientras Thanos exclama diciendo que también podría verse de esa manera. Y Rokan le dice que respecto al ataque mágico que lo traspasó, es debido a un artículo vendido en todas las tiendas de herramientas mágicas. Y le dice que el artículo se llama Zona de Seguridad y que puede comprobarlo por él mismo. Mientras Thanos piensa y dice que parece que Rokan no estaba mintiendo. Y le pregunta que por qué cree que entonces el gremio MP subió ese video. Y por qué él no había respondido inmediatamente. Entonces Rokan le responde diciéndole que si él cree que es necesario responder a cada una de las provocaciones absurdas que le hacen. Pero que sí había algo que lo había estado molestando. Mientras dice que podría ser que el gremio MP estuviera tratando de deshacerse de él. Y Thanos se pregunta intrigado que si Rokan tiene algo que podría hacerle daño a MP. Y le pregunta a Rokan que qué significaba eso y si tenía algún rencor contra el gremio MP. O si acaso sabía algo sobre ellos. Mientras Rokan le dice que él lo sabrá esa misma noche. Porque el gremio MP dejó que los usuarios juzgaran la verdad a través de tweets. Así que Rokan usará su misma manera. Y mientras se disculpa con Thanos, le dice que agradece su esfuerzo por hacerle una entrevista. Pero que si quiere más detalles, tendrá que mirar el video que se subirá por la noche. Mientras Thanos se queda un poco sorprendido y dice que solo le preguntará una última cosa. Y le pregunta a Rokan que él escuchó que hizo PK a los miembros del gremio MP. Y si eso era cierto. Mientras Rokan, sin pelos en la lengua, dice que sí. Y Thanos le pregunta a Rokan que si no cree que él está siendo demasiado franco. Mientras Rokan le responde diciendo que él no es el tipo de personas que pone excusas. Y que ellos se metieron una y otra vez con él
haciendo explotar su temperamento, así que los tuvo que matar. Y se para de la mesa, diciendo que va a aprovechar ese momento y le dice a Thanos que lo deje ser claro con eso. Y serio, exclama, que si a alguien se le ocurre jugarle una mala pasada, tendrá que poner todas sus cosas en la línea, ya sean sus objetos o su vida. Mientras vemos que Rokan ya ha subido el video, recopilando toda la información que había acumulado del gremio MP y los cazadores de sangre. Y los comentarios del video dicen que nunca pensaron que el gremio PK de cazadores de sangre era una parte del gremio MP y que es un giro bien loco. Y reaccionando a esta escena dicen que ese tipo se cree el protagonista de un manga o algo así. Y que parece que tiene el síndrome del 8º grado. Mientras ahora muchos de ellos se ponen del lado de Rokan y dicen que es desagradable y que valió la pena el PK que le hicieron. Mientras Rokan se ríe y dice que son como niños porque su reacción le cambia en solo un minuto. Y piensa y exclama diciendo que el gremio MP y todos sus miembros son estúpidos. Porque creían que eran los únicos que sabían cómo grabar un video. Hola gente, ¿cómo están? Les vengo a traer una nueva parte de este maravilloso manga. Espero que la disfruten y que dejen su apoyo. Y durante los años que jugó al juego, en su vida anterior hubo innumerables personas tratando de derribarlo con todo tipo de trucos sucios. Así que fue aprendiendo de esa época y ahora siempre tiene la grabación encendida mientras juega. Aunque también gracias a eso, tiene que comprar un disco duro todos los meses. Y mientras se ríe se pregunta que qué cara pondrá Piria cuando le llegue la noticia. Mientras cambiamos de escena y vemos cómo parece que a Piria le había llegado la noticia. Mientras la exnovia de Rokan le dice a Piria que se calme, llamándolo bebé. Mientras se maldice y le pregunta a la ex de Rokan que cómo quiere que se calme. Si de todas las cosas, como específicamente supo Rokan sobre su relación con los cazadores de sangre. Porque incluso, dentro de su gremio, solo los ejecutivos lo sabían. Y le pregunta a esta tipa que si fue ella la que se lo dijo a Rokan. Mientras ella lo jura por Dios y dice que no fue ella. Mientras un poquito loco menciona mucho el nombre de Rokan y dice que es un hijo de fruta. Y se pregunta que qué va a hacer ahora. Mientras esta tipa dice que ella cree saber quién es Rokan. Mientras le explica a Piria que es el exnovio que habían conocido antes. Y Piria sorprendido dice que cómo puede ser eso posible. Mientras esta tipa le dice que no importa cómo lo mire, debe ser él. Porque en todos los juegos que solían jugar, él tenía el apodo de Rokan. Y mientras estaba viendo el video, el tono de voz era similar. Y Piria recuerda que en el momento que se reencontraron, Rokan dijo que en ese momento ellos serían una carga. Y que ahora que lo pensaba, es exactamente igual a Rokan, así que debería ser él. Mientras muy enojado y un poquito loco, le pregunta a la ex de Rokan que si se sabía la dirección, llamando a Rokan bastardo. Mientras cambiamos de escena y vemos como estos tipos están en un edificio. Y la ex de Rokan se prepara para seducirlo. Y le pregunta a Piria que si estaba seguro de que deberían hacer eso. Y que no importa lo que haya pasado, eso era un poco. Y sin dejarla terminar, le dice que todo estará bien y que solo llame a Rokan. Y Piria exclama que se está sintiendo aún más como una mierda al haber ido allí en persona. Y se pregunta que cómo es posible que lo haya superado un bastardo que vive en esa clase de estudio destartalado. Y refiriéndose a Rokan dice que él no es como él. Porque él tiene esclavos leales que siguen sus órdenes. Y que él espera que Rokan haya disfrutado su triunfo en el juego. Porque él ese día va a morir. Mientras la ex de Rokan toca el timbre. Y Rokan pregunta que quién era que tocaba el timbre. Mientras esta tipa le responde diciendo que ella es su ex. Y Rokan le dice que él cree que ella está en un lugar equivocado mientras se disculpa. Y para seducirlo,
esta tipa le dice que él hará que ella se ponga triste. Y dejándose ver un poco más, le pregunta a Rokan que si no la dejará entrar a hablar un segundo con él. Mientras de repente vemos que la persona que estaba hablando no era Rokan, sino que era otra persona, y este abre la puerta. Mientras Pidia y todos sus subordinados se abalanzan hacia él y empiezan a golpearlo y maldecirlo al mismo tiempo. Mientras esta tipa asustada le dice a Pidia que se detenga, porque ese no era Rokan. Mientras este tipo dice que espíritus del inframundo eran ellos. Mientras les pregunta que sí son ladrones y que han tocado al hombre equivocado. Mientras les dice que su padre es el jefe de la policía local. Y diciéndoles hijos de fruta, exclama que todos ellos a partir de esos momentos solo comerán frijoles con arroz. Mientras Pidia se pregunta que cómo había podido pasar todo eso y maldice a Rokan en su mente, llamándolo hijo de fruta nuevamente. Mientras Rokan se rasca la oreja y se pregunta que si alguien estaba hablando mal de él. Y se autocorrige diciendo que eso no puede ser, porque no hay nadie más amable que él en el mundo. Hola gente, ¿cómo están? Gracias por ver el video, espero que lo hayan disfrutado, y si fue así, recuerden que pueden dejarme su like, para seguir apoyándome, su comentario y suscríbanse. Y gracias a estas personas, por unirse a mi canal, espero que se sigan uniendo, y no los interrumpo más, bye.